Bueno, ahí está. Bueno, veamos algunas, digamos, para entender bien lo que es el diagrama de Purvé. Repasemos rápidamente qué es lo que estamos representando en el diagrama de Purvé. Porque hasta ahora en los seminarios que tuvieron, por lo menos hasta este, solamente vieron las dos líneas que definen la zona de estabilidad del agua y saben que se representan ordenadas los potenciales y en abscisa los valores de pH. Hasta ahora eso es lo que hicieron. Pero es interesante saber para qué me sirve un diagrama de Purvé, ¿sí? Entonces, básicamente el diagrama de Purvé me permite representar pH, potencial en función de pH, y me aparecen en ese diagrama zonas. Esas zonas, en esas zonas me aparecen, si yo quiero el diagrama de Purvé para determinado elemento, las especies que puede formar ese elemento y que son estables en determinadas condiciones de potencial pH. Entonces, yo puedo saber a través de un diagrama de Purvé qué especies van a estar presentes, por ejemplo, en disolución acuosa y no van a reaccionar con agua, van a estar estables en agua si yo tengo determinado valor de pH. Y mediante el diagrama puedo saber qué potencial podría llegar a medir yo en esa solución. Puedo saber en qué condiciones puedo tener una reacción entre la especie que yo quiera disolver y el agua, según el valor de pH y potencial que tenga en esa situación. Puedo conocer en qué valores de potencial y pH voy a tener ese elemento formando especies que se encuentren, digamos ya corroídas, o sea, oxidadas, o bien especies que estén pasivadas, eso quiere decir que no sean afectadas por el medio, o sea, no se corroan, o bien puedo tener la especie en un estado de inmunidad. Entonces, toda esa información me la da el diagrama de Purvé. Entonces, me define zonas donde yo puedo encontrar las especies que puede formar ese elemento y donde son estables, ¿sí? Esas especies. En función de la zona en la que cae, yo puedo saber si esa especie está oxidada, si esa especie está pasivada o está inmune. En realidad, al ver la fórmula de la especie, uno ya sabe en qué zona está. O sea, en realidad uno deduce qué zona es por la especie que está apareciendo en el diagrama. En ese diagrama esas especies están separadas por líneas. Esas líneas pueden ser verticales, horizontales y oblicuas. En el caso de las horizontales, me están separando especies que difieren en estado de oxidación. Entonces, esa línea correspondería, por ejemplo, para, supongamos acá, yo tengo, podría ser el metal, ¿sí? Está simbolizado por la letra M, y está separada por una línea horizontal de la especie vinculadas por este tipo de reacción, o sea, una reacción redox, ¿sí? Eso ocurre en las líneas horizontales, o sea, vincula especies que han sufrido un cambio en el estado de oxidación. Y esas líneas horizontales son independientes del pH, porque si ustedes se acuerdan, el diagrama de Purvé, entonces dijimos acá yo tengo representado pH y acá potencial, ¿sí? Entonces, si yo tengo una línea horizontal, es independiente
del pH, y en todo momento se mantiene constante el potencial. Ese potencial corresponde a esta reacción, ¿sí? Allí estaría el potencial, esta sería la reacción que me vincularía a la especie, en este caso sería M y M2+, por ejemplo, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo especies de este tipo, ¿sí?, donde solamente ha habido cambio en el estado de oxidación, esas especies van a estar separadas por una línea en el diagrama de Purvé que va a ser horizontal. Solo hay cambio en el estado de oxidación. Son independientes del valor de pH. Cualquiera sea el valor de pH, el potencial vale lo mismo. Sí son dependientes de la concentración de este ion. Ya vamos a ver, cuando veamos cómo se hace para obtener la ecuación de esta recta, se hace por la ecuación de NER, pero ahí van a ver que a raíz de esta ecuación, nosotros deducimos que al final este potencial, si bien es independiente del valor del pH, pero depende de la concentración del ion. Después tenemos también líneas verticales en un diagrama de Purvé. Por ejemplo, acá represento esas líneas hipotéticas. Cuando yo tengo este tipo de líneas verticales, me está separando especies, ¿sí? Especies que están vinculadas por alguna condición de equilibrio. Puede ser, por ejemplo, cuando yo tengo líneas verticales, puede ser que a mí me den un valor de KPS, un valor de una constante de equilibrio, ¿sí? Pero las líneas verticales implican procesos, ¿sí?, donde se establece un estado de equilibrio entre las especies que se encuentran a un lado y al otro lado de la línea vertical. Esas especies están en equilibrio y ese equilibrio está definido ya sea por un KPS o una constante de equilibrio. Entonces, estas expresiones, el KPS o constante de equilibrio, me van a permitir encontrar la ecuación, con la ayuda siempre de la ecuación de Nernst, me van a permitir encontrar la ecuación de esta recta vertical. Entonces, esta recta vertical no está vinculando especies que sufran un cambio en el estado de oxidación. Acá las especies tienen el mismo estado de oxidación a un lado y a otro lado, pero están vinculadas porque están en equilibrio, ¿no? Hay alguna especie de equilibrio entre ellas. Estas son independientes por lo tanto, como no hay cambio en estado de oxidación, son independientes del valor de potencial. Por eso, cualquiera sea el potencial, esta línea siempre se mantiene así, vertical. Y, bueno, obvio, son para un dado valor de pH. Entonces, ¿cómo son las ecuaciones de estas rectas? De esta, como es para potencial constante, va a ser sería I igual a E, ¿sí? O E igual a constante. Esa es la ecuación de esa recta. Pero, ojo, dijimos que sale de la ecuación de Nernst. Y para este caso, ¿cuál va a ser la ecuación de esta recta? Si es una recta vertical, ¿sí?, que está pasando por un determinado valor de pH. Entonces va a ser pH igual a constante. Esa es la forma de la ecuación de esa recta, porque son para un valor, en este caso, constante de potencial, en este caso, un valor constante de pH. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo, fíjense, que podría servirme para el caso que tengo acá. Fíjense, tengo la especie, ¿sí?, metal más 2, que estaría separada entonces por esta línea vertical del hidróxido que forma ese metal. Fíjense que acá yo no tengo cambio en el estado de oxidación, ¿sí? El estado de oxidación sigue siendo 2+ para el metal. Pero, ¿qué es lo característico de las ecuaciones que me están representando estas relaciones, digamos, entre las especies que están separadas por una línea vertical en el diagrama de Purvé? Que en la expresión de estas ecuaciones me aparece ya sea ion hidrógeno o me aparecen grupos oxidrilos. Y ellos tienen que ver, las concentraciones de esas especies tienen que ver con
con valor de pH. Entonces, estos procesos van a, digamos, estar directamente vinculados a un determinado valor de pH, pero van a ser independientes del valor del potencial. Por eso, fíjense en esta ecuación que es lo característico. A mí no me aparece electrones ni a un lado ni al otro lado de la ecuación, porque acá no hay cambio en el estado de oxidación. Sí me aparecen iones hidrógeno, o bien puede ser grupos oxidrilos también. Cuando tengo ese tipo de ecuación, está representando una línea vertical. Procesos, entonces, que son independientes del potencial, como dice acá, pero sí dependen del pH. De hecho, son función solamente del pH. Por eso tiene una recta vertical como representación. Y después tenemos el último caso, que combina los dos anteriores, cuando tenemos una línea oblicua. Por ejemplo, esta. ¿Sí? Entonces habíamos dicho, acá tendríamos, por ejemplo, la especie, el metal, ¿sí? Para el cual está hecho el purvé, formando un hidróxido. ¿Sí? Acá tenemos el metal, como especie iónica directamente. Cuando lo tengo así como ión, esto quiere decir que está disuelto. ¿Sí? Está disuelto. Esto es metal en estado de oxidación, estado de oxidación 0. Y acá, en cambio, tiene el mismo estado de oxidación, o sea, más 2, en este caso. No hay cambio en estado de oxidación. Acá sí. Y en este caso, fíjense, esta línea me está separando M0 de M más 2, porque es el estado de oxidación que tiene este metal cuando forma el hidróxido. Esta es una especie sólida, por ejemplo. ¿Sí? Si esto fuera sólido, y estaría, digamos, separado por esta línea, ahí tendríamos, por ejemplo, podría ser un equilibrio de solubilidad, si tuviera algo así. ¿Sí? Si yo le pongo sólido acá. Eso me estaría definiendo un KPS. Veamos en este caso. En este caso, esta línea me está vinculando la especie M0 y el hidróxido. Entonces, esta ecuación, si ustedes se fijan, la que me está vinculando esas dos especies que están separadas por la línea oblicua, me está apareciendo los electrones, o sea, que hay un cambio en estado de oxidación, y lo sabemos, porque acá está el M con estado 0 y acá M con estado más 2, metal con estado más 2, acá hay cambio en estado de oxidación, pero también me están apareciendo iones hidrógenos, o sea, que también va a ser función del pH. Es función del potencial y es función de pH. Entonces, las líneas oblicuas implican reacciones o procesos en los cuales hay intercambio de electrones y también hay cambio de pH. ¿Cómo puedo llegar a obtener esta ecuación? Y fíjense que sumando estas dos, ¿sí? Porque yo no tengo una ecuación, si yo miro directamente, que una ecuación que por solo mirar me dé la idea de cuál puede ser el cambio que se esté dando acá. Pero si yo sumo estas dos, fíjense en que puedo llegar a esta. ¿No ven? Y esa es la manera en que podemos ir deduciendo también las ecuaciones que no conocemos, por ejemplo, para el diagrama de Purvé del aluminio. Vamos a vincular ecuaciones de otros procesos, ¿sí? Que me vinculan las especies para las cuales yo no conozco la ecuación y entonces deducimos la que nos falta para deducir la ecuación esta. Bueno, esto sería entonces básicamente lo que yo tengo que saber para construir el diagrama de Purvé. Lo que nos faltaría aclarar es cómo sé yo qué zonas encuentro en ese diagrama de Purvé y cómo me doy cuenta dónde están esas zonas. Vamos a un cachito. Fíjense, las zonas que nosotros podemos encontrar, entonces dijimos que teníamos la zona de corrosión, pasividad e inmunidad. Por ejemplo, había hecho esto, había puesto acá el metal en estado de oxidación más 2, estado 0, y después acá formando
un hidróxido que esté sólido, ¿sí? Entonces acá yo puedo tener estas tres zonas que me indica acá. La zona de inmunidad es la zona donde yo tengo el metal en estado de oxidación cero. Entonces le voy a poner con número acá para no tener que escribir el nombre, ¿sí? Entonces acá sería la zona de inmunidad. La zona de corrosión, siempre donde yo tenga la especie, pero así en forma de iones. Entonces voy a tener zona de oxidación. Si yo acá, por ejemplo, seguiría un poco más acá, si esto se seguiría oxidando, supongamos acá podría tener un M3 más, entonces toda esta zona donde tengo el metal en forma de ion, esto sería zona de corrosión, esto sería zona 2, todo esto es zona 2, porque lo tengo al elemento en forma de iones. Y la zona 3 es la zona de pasividad, es donde se me han formado especies, como acá lo dice, sólidas. Pueden ser óxidos, pueden ser hidróxidos. Y ¿se acuerdan cuando habíamos hablado de la pasivación que sufría el aluminio, por ejemplo? Porque se le formaba una capa de óxido encima. Bueno, esa capa de óxido lo pasiva. Entonces, esa zona recibe ese nombre justamente de zona de pasivación, o pasividad, como dice acá, que es la zona donde el metal ha formado especies que son sólidas y que protegen al metal de la oxidación. Entonces, acá, por ejemplo, por eso les puse sólido a propósito, para que tengamos las tres zonas. Esta sería la zona 3, ¿sí? Y esta, tenemos un colorcito, sería la zona 1, ¿sí? De esa manera, entonces, yo reconozco, ¿sí? Donde tengo zona de inmunidad, zona de corrosión y zona de pasivación. Bueno, ¿para qué? Bueno, acá tienen un ejemplo. Para el caso del hierro, yo tengo las distintas zonas. Por supuesto, un diagrama simplificado del hierro. Si ustedes buscan el diagrama de Purvé para el hierro, es mucho más complicado que esto. Pero fíjense, ¿ven? Zona de inmunidad, donde veo el hierro 0, esa es zona de inmunidad. Donde tengo hierro con estado más 2, más 3, esto es zona de corrosión. ¿Sí? Es zona de corrosión. Y fíjense que las líneas que separan estas especies son líneas horizontales. ¿Por qué? Hierro más 0 para pasar a hierro más 2, acá ha habido una variación en el estado de oxidación, o sea, línea horizontal la separa. Hierro más 2 de hierro más 3, otra vez un cambio en el estado de oxidación, entonces a esas especies las separa una línea horizontal. Después tengo la zona del óxido de hierro, sólido seguramente, por eso acá habla de zona de pasivación, ¿sí? Entre estos va a haber un equilibrio, ¿sí? No hay cambio de estado de oxidación, porque acá si esto es el óxido férrico, acá hay un cambio en el estado de oxidación. ¿Sí o no? Acá hay un equilibrio, no hay cambio en el estado de oxidación. Acá tengo hidróxido férrico, está trabajando el hierro con estado de oxidación más 3. Entonces, acá tengo hierro más 3, por lo tanto, acá hay un equilibrio, no un cambio en el estado de oxidación. Por eso es la línea vertical. ¿Sí? Entre esto y esto tiene que haber línea vertical porque no hay cambio en el estado de oxidación. Toda esta zona sigue siendo del óxido de hierro 3. Cuando ya analizo el hierro más 2, acá ya hay cambio en el estado de oxidación. Entonces acá no podía seguir la línea vertical, sino ya oblicua. ¿Por qué? Porque hay cambio en el estado de oxidación y además hay me van a aparecer, si yo escribo la reacción que vincula estas dos especies, me van a aparecer grupos oxidrilos. Entonces también va a haber un cambio de pH. Por eso la línea que la separa es oblicua. Va a ser función de las dos variables, digamos, tanto el potencial como el pH. Y bueno, acá fíjense, hidróxido ferroso. Esta también sería, entonces, una zona de pasivación, ¿sí? Tengo el mismo estado de oxidación que hierro más 2, entonces por eso la
la línea que las separa a ellas dos tiene que ser vertical, porque no hay cambio en el estado de oxidación. Sí, va a haber un equilibrio entre ellas, que va a ser función del pH. Entonces, tengo una línea vertical. Luego, para vincular el hidróxido ferroso con hierro 0, allí hay cambio en el estado de oxidación y además, en la ecuación que me vinculen las especies me van a aparecer grupos oxidrilos, entonces también va a ser función del valor de pH. Entonces, una línea oblicua. Bueno, eso es básicamente lo que hay que saber. Ahora, en estos diagramas, siempre cuando yo tengo el diagrama de Purvé de un elemento, acá no está dibujado, pero siempre me van a aparecer estas dos líneas que ya habíamos explicado en otra clase, como deducíamos las ecuaciones, ¿sí? Usando la ecuación de NER también lo hicimos. Y esas dos líneas dijimos que me definían la zona de estabilidad del agua, ¿sí? Lo que yo tengo en el centro, entre las dos líneas, es la zona donde el agua es estable. ¿Eso qué quiere decir? Si yo estas dos líneas las represento encima de este diagrama, si yo las represento encima, me va a decir que estas especies, haría algo así, todo lo que caiga, por ejemplo, dentro de esta zona de estabilidad del agua, todas las especies de hierro que caigan en esa zona van a poder estar disueltas en agua y no van a reaccionar con el agua. Eso significa. Y las especies de hierro que caigan fuera de la zona de esta franja definida entre las dos líneas van a reaccionar con agua, o sea que no van a poder estar disueltas en agua ni estas que caen por abajo. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que estas que están arriba van a hacer que el agua reaccione y libere oxígeno. Acá el agua va a liberar oxígeno. O sea, van a oxidar al agua. Las especies que estén por encima van a oxidar al agua, por encima de esta línea. Y las especies que estén por debajo de esta línea, de la franja de estabilidad del agua, van a reducir al agua y van a hacer que el agua libere hidrógeno. O sea que estas especies tampoco estarían estables, digamos, no serían estables en el agua. Esa información es la que me da cuando yo superpongo el diagrama, digamos, de Purvé de un elemento con lo que serían las líneas que me definen la zona de estabilidad del agua. ¿Qué información, por ejemplo, yo puedo analizar dentro de lo que es un diagrama de Purvé? Antes que hagamos el del aluminio. Por ejemplo, me puede dar bastante información, me pueden decir, por ejemplo, avanzar lo que está por entrar y sigo. Me pueden decir, por ejemplo, cómo varía o qué especies, o qué ocurre cuando, si yo tengo una solución de hierro más 3 y se alcaliniza. ¿No? Entonces, yo me paro acá. Si a mí me dicen algo así, pongamos, yo tengo una solución que tiene hierro más 3. Y si yo alcalinizo, quiere decir que voy a agregar una base, porque las bases son las que me hacen alcalino el pH. Entonces quiere decir que me voy a desplazar en este sentido. ¿Sí? A un dado, puede ser que me den el valor de potencial o no. Pues supongamos que me digan, bueno, si el potencial es tanto y si yo alcalinizo, quiere decir que me voy a mover en este sentido, porque el pH aumenta en este sentido. Entonces lo que voy a poder decir es que va a precipitar hidróxido férrico, porque se va a formar este que es sólido. Y esa sería mi respuesta. ¿Entienden? Entonces, yo puedo analizar, digamos, distintas situaciones con el diagrama de Purvé. Ahora no se me ocurren otras preguntas, pero hay varias cosas que puedo analizar. Por ejemplo, también me pueden preguntar, pongamos acá, ustedes saben que acá tengo hierro más 2 y acá yo tengo hierro más 3. O sea, para pasar de hierro más 2 a hierro más 3, ¿qué está ocurriendo? Oxidación o reducción.
está ocurriendo oxidación, ¿sí? O sea, que acá podríamos analizar en esta línea su, bueno, a ver, okay. Bueno, vamos a ver si hay algo más que podemos ver. Ya hagamos el de aluminio, ya voy a ver si encuentro algún ejercicio. Ya habíamos visto, esta es la parte donde habíamos visto cómo se determinaban esas dos líneas. Esto sería un poquito para explicarles cómo se hace el cálculo, porque es lo que vamos a hacer ahora con el diagrama del aluminio, para que entiendan cómo se hace el cálculo. Después les busco algún ejercicio, ¿sí? Para que vean qué cosas puedo analizar en el diagrama de Purvé, ¿no? No estoy muy creativa hoy, no se me ocurren las preguntas, pero por ahí debo tener un modelo de parcial, como para que ustedes vean qué cosas, por ejemplo, se les puede preguntar sobre un Purvé, que no sea construirlo. Por ejemplo, acá tengo la línea que había representado, que había dibujado antes. Fíjense, yo tengo un Purvé para un metal M cualquiera, ¿sí? Tengo en líneas punteadas las líneas que me definen la zona de estabilidad del agua, estas dos, ¿sí? Y tengo la zona de corrosión, la zona de inmunidad, la zona de pasivación. Entonces, para encontrar las líneas estas de la zona de estabilidad, esto ya habíamos visto cómo se hacía, así que eso ya no lo hacemos, pero veamos cómo vamos encontrando, cómo se hace para encontrar cada una de estas ecuaciones, las ecuaciones que representan la línea horizontal, la línea vertical y la línea oblicua. Para encontrar la línea horizontal, les dije que tenemos que plantear primeramente las ecuaciones que me representan el proceso que se está produciendo y que me vincula, digamos, las especies que están separadas por la línea. Acá yo tengo M0 separado de M más 2. Hay un cambio en estado de oxidación. Entonces, es esta la ecuación que me vincula simplemente, ¿sí?, la oxidación de M0 a M2. Y esa es la ecuación que me va a servir para deducir la ecuación de esta línea, la ecuación química que me vincula a las dos especies. Veamos cómo se hace. Bueno, ahora subo. Entonces, una vez que yo ya sé cuál es la ecuación que me vincula, esta sería, para encontrar esa ecuación, fíjense, esta de tabla yo puedo sacar el valor del potencial, A volt, un valor X volt, ¿sí? Y ese sería el valor, digamos, de la línea, ¿sí?, del valor de E, que me va a representar la recta directamente horizontal, siempre y cuando la concentración de M más 2 sea 1 molar. ¿Por qué? Yo les decía que siempre teníamos que trabajar con la ecuación de Nernst. Acá la tengo. Fíjense, la ecuación de Nernst, ¿a qué es igual? Me dice E es igual a E0 menos 0,059 sobre N por logaritmo de Q. ¿Qué era Q? Q era el cociente de reacción que tiene la misma expresión que la constante de equilibrio. Y acá está la cuestión, en esta expresión. Porque esta expresión no va a ser la misma, va a ser diferente según cuál sea la ecuación que yo estoy considerando y que me representa la relación entre las dos especies que están separadas por la línea. Entonces, esta es la ecuación. Entonces, M0 es el metal. Si es el metal es sólido, entonces esto va a ser sólido. Y esto, M más 2, ¿se acuerdan que las especies que están en forma iónica quiere decir que están disueltas? Entonces esto sería oso. Bueno, está disuelto.
Entonces, en la expresión de Q, esto sería Q, que sería la misma expresión, parecido que una constante de equilibrio, ¿se acuerdan? Hay que acordarse de la definición de una constante de equilibrio que habíamos visto en química 1. ¿A qué era igual la expresión de la constante de equilibrio? Una vez que yo tengo la ecuación, era la concentración de las especies que están como producto elevado a los respectivos coeficientes estequiométricos, dividido el producto de las concentraciones de los reactivos elevado a los respectivos coeficientes estequiométricos. Y eso es lo que tengo que aplicar a esta ecuación. Entonces, cuando yo hago eso, bueno, arriba no me va a quedar nada, porque este está en estado sólido, no aparece en expresión. Aparecería solamente m más 2 en el denominador. Por eso me queda así la expresión 1 sobre concentración de m más 2. Entonces, si a mí me dan de dato, por eso yo, antes de decir que este potencial directamente es el que voy a poner como valor para la recta horizontal, primero tengo que fijarme en el valor de la concentración de este ion. Porque si la concentración es igual a 1 molar, bueno, sí, es cierto. El valor del potencial es el valor que me va a representar la recta horizontal. Pero si la concentración es diferente, ya no. Voy a tener que resolver esto, ¿sí? Para sacar el valor del potencial. Acá, como la concentración de M más 2 es igual a 1, si es igual a 1, entonces, ¿qué me quedaría? 1 sobre 1, 1, logaritmo de 1, 0, entonces todo este término se me hace 0, y entonces el potencial, que sería la ecuación de la recta horizontal, es igual al E0, que sería el potencial para esta ecuación. ¿Sí? Si la concentración fuera distinta, acá puse el caso que fuera distinta, yo tendría que resolver esto, porque acá esto me daría otro valor, y entonces va a ser otro el valor del potencial que va a representar la línea horizontal. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Van entendiendo, chicos? Porque así ya paso a explicar cómo hacemos para las líneas verticales. Pueden prender su micrófono, así me dicen, porque no puedo ver el chat. Sí, profe. Bueno, entonces se entiende cómo se hace para las líneas horizontales. Siempre con la ecuación de Nernst, si la concentración es igual a 1 molar de la especie que está como ion, entonces el potencial directamente de la ecuación ya es el valor que corresponde a la línea horizontal. Si la concentración es distinta de 1 molar, entonces tendré que resolver esta la ecuación de Nernst para saber cuánto vale el potencial para trazar la recta horizontal. Ahora, con las líneas verticales. En este caso, directamente hice la disociación, ¿sí?, del hidróxido, es una base, al disociarla, va a formar M2 más y grupos oxidrilos. Acá no hay cambio en estado de oxidación. Esto es para la recta vertical, ¿sí? Este tiene estado de oxidación más 2, también. ¿Cómo lo sé? Bueno, por este 2. Han hecho intercambio de estado de oxidación y estado de oxidación más 2. Entonces, esto es una línea vertical. Ahora, bueno, yo acá le puse S, ¿sí?, como para completar mejor el ejemplo, pero podría no haberlo puesto, y en ese caso sería un equilibrio ácido-base y tendría que haber tenido un K de base, porque acá podría, si no pongo el S, podría tener un K de base. Si pongo el S, ya es un KPS. ¿Sí? Por eso yo tengo que fijarme qué datos me dan. Entonces, supongamos que acá el hidróxido estuviera sólido, entonces sería un KPS, porque tengo en equilibrio la parte que está disuelta, que sería lo que está en forma iónica, en equilibrio. El KPS es igual al producto de las concentraciones de los iones, de estos dos, ¿sí? Entonces, también tengo que trabajar, digamos, con lo que yo ya, con todo lo que yo ya conozco de equilibrio ácido-base. Yo necesito tener una ecuación que sea
pH igual a constante para representar porque es una línea vertical. Como yo acá tengo concentración de oxidrilo y yo necesito que me aparezca concentración de iones hidrógeno, entonces puedo reemplazar esta concentración de oxidrilo en función de concentración de iones hidrógeno si uso, por ejemplo, el K-Water. Sí, el K-Water es igual al producto de la concentración de grupos oxidrilos por iones hidrógeno, reemplazo, luego puedo aplicar logaritmo miembro a miembro, como el KPS se supone que en este caso sería dato, o sea, acá tengo un valor que conozco, si yo calculo el logaritmo voy a sacar un número, la concentración de m más 2 la tengo que tener de dato, y esto lo pondría en función de concentración de iones hidrógeno, me quedaría que es igual. Concentración de oxidrilo sería igual a K-Water sobre concentración de iones hidrógeno, y eso lo reemplazo acá y queda elevado al cuadrado. Aplico logaritmo miembro a miembro, y trabajando con la expresión, al final, yo al logaritmo de... me va a aparecer en alguna parte el logaritmo de concentración de iones hidrógeno. Como yo sé que menos logaritmo de concentración de iones hidrógeno es igual a pH, entonces voy a despejar pH en función de todo lo demás que ya van a ser números, porque conozco KPS, conozco concentración de iones hidrógeno, conozco K-Water, entonces lo único que no tiene valor para reemplazar es la concentración de iones hidrógeno. Y a este término lo voy a reemplazar por pH. Y así es como voy a llegar a una ecuación pH igual a constante, pH igual a A. Porque todo lo demás es numérico y puedo sacar un valor. Entonces esto ya es una línea vertical. Esto ya me está reemplazando, digamos, la ecuación, o me está representando, digamos, no reemplazando, representando la ecuación de la línea vertical. ¿Mm? Entonces, esto lo puedo hacer en función de qué datos tenga yo que me vinculen las especies que están separadas por la línea vertical. Para la línea oblicua. Bueno, para la línea oblicua ya hemos visto que si yo miro las dos especies, el metal en estado de oxidación 0 y después el hidróxido, si uno los mira directamente no se le ocurre una ecuación química que me permita deducir la ecuación de la recta que vincula las dos especies. Entonces lo que se hace es vincular las ecuaciones químicas anteriores, ¿sí? Porque en esas dos están apareciendo ellos dos y se va a simplificar la especie que no aparece. ¿Mm? En este caso, m más 2, cuando vinculamos las dos especies. La cuestión es después calcular el potencial asociado a esta ecuación, que eso lo vamos a ver directamente con el ejemplo del diagrama de prueba del aluminio. O sea, yo puedo deducir cuál es la ecuación para la línea oblicua, también puedo calcular el potencial relacionado a esa línea oblicua, y después ya es cuestión de aplicar la ecuación de Nernst. En la ecuación de Nernst, fíjense en acá, si yo aplico la ecuación de Nernst para esta ecuación, que representa la línea oblicua, lo que está en forma iónica está disuelto. Lo otro, esto es sólido, o sea que no van a aparecer en la expresión de la constante de equilibrio, solamente aparecería grupos oxidrilos en el numerador y elevado al cuadrado por este 2 que está acá. Por eso la expresión queda así directamente para esta ecuación, la ecuación de Nernst. ¿Sí? El E0, ese uno lo saca para esta ecuación, en base a los potenciales de las otras dos reacciones con las que hemos encontrado esta ecuación. Eso lo vamos a hacer directamente para el aluminio. Entonces, ese valor se conoce, este N también, ahí están, en este caso valdría 2, ¿sí? Y acá otra vez, como yo necesito encontrar una ecuación que me vincule potencial con pH para representar la recta oblicua, esta concentración de oxidrilo la tengo que poner en función de concentración de iones hidrógeno. Y eso se hace, como les decía antes, K-Water, que me vincula
concentración de iones hidrógeno en grupos oxidrilos, despejo allí concentración de oxidrilos y voy a reemplazar acá. Y luego la trabajo, es cuestión de trabajarla aplicando propiedades de logaritmo y teniendo en cuenta que menos logaritmo de la concentración de iones hidrógeno es igual a pH, se sustituye y al final llego a una expresión de esta forma. Potencial igual a A más B por pH. Y eso ya es una recta oblicua, que puede tener pendiente negativa o positiva. Ese sería el mecanismo de cálculo de las rectas, horizontales, verticales y oblicuas. ¿Sí? Bueno, ¿se entendió más o menos? Ahora veamos cómo se haría para el caso del diagrama del aluminio. En el caso del ejercicio del aluminio, ustedes tienen me fui a buscar la guía, porque no tenía acá el problema en sí. Bueno, dice, complete el siguiente diagrama de Prouvé para el aluminio y calcule los pH de las interfaces corrosión, pasivación y las pendientes de las interfaces inmunidad, pasivación, inmunidad, corrosión. O sea, eso que me está pidiendo no es otra cosa. Si yo tengo que calcular las pendientes, tengo que calcular las ecuaciones. O sea, me está pidiendo que haga los cálculos de las rectas que están vinculando a las especies, ¿sí? Y que complete el diagrama. Bueno, eso sería en la parte A. Ustedes fíjense que en el diagrama que ustedes tienen, allí les aparece corrosión, pasivación, corrosión e inmunidad. Entonces nosotros ya sabemos que en la zona de inmunidad tiene que ir aluminio 0, ¿sí? Por lo que hemos visto hasta ahora. Y después si nosotros miramos las ecuaciones que tenemos allí, nos aparece solamente como especie, digamos, iónica, como ion, sería el aluminio más 3. Entonces, esa es la especie que va a caer acá en la zona de corrosión, aluminio más 3. Y luego tenemos el hidróxido de aluminio y el tetrahidroxoaluminato. Si ustedes se fijan, son especies, en el caso del hidróxido de aluminio, sólido, o sea que es la especie que tiene que caer en la zona de pasivación. Por eso está puesto acá. Entonces, tenemos que poner hidróxido de aluminio acá en la zona de pasivación. Y después tenemos el tetrahidroxoaluminato. Fíjense en la ecuación que tienen abajo en el enunciado, dice acuoso, porque sería un ion complejo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que este ion era soluble? Entonces, acuoso. Entonces, también tiene que caer en una zona de corrosión. No sé, lo tenemos acá. Zona de corrosión. De esa manera nosotros podemos completar la primera parte que pide poner las especies en el diagrama. Lo segundo que pide en la parte A no es otra cosa que hacer los cálculos de las rectas. Yo no vi lo que le subió el ingeniero, no sé si ya está hecho todo esto, si quieren que lo veamos o ya con esto más o menos ya lo entienden. Díganme ustedes, no sé, porque como también quieren ver el laboratorio o quieren que veamos rápidamente cómo es el tema del cálculo. Veámoslo. Lo vemos. Sí, profe. Bueno, a ver. Bueno, acá lo primero que tengo es de la recta 1. No sé si se ve bien ahí. Bueno, acá en mi diagrama, lo primero que tengo calculado yo es
la recta 1, ¿sí? 1, esa recta, 1. Veamos en mi diagrama cuál es para saber cuál estamos calculando. Bueno, la 1, fíjense, es esta recta vertical que me vincula la especie aluminio más 3 con el hidróxido de aluminio. Entonces esto implica un equilibrio, ¿sí? Un equilibrio entre el hidróxido de aluminio sólido y aluminio más 3. ¿Esto qué estaría implicando si tengo aluminio sólido en equilibrio con aluminio más 3? Un KPS, ¿sí? Y tengo de datos, justamente si se fijan en el enunciado, el KPS del hidróxido de aluminio, que vale 1 por 10 a la menos 33. Entonces, para encontrar la recta 1, voy a hacer uso del KPS. Entonces, me voy ahora sí en donde tengo hecho el cálculo. Entonces, como tengo de dato el KPS, ¿sí? KPS 1 por 10 a la menos 33 del hidróxido de aluminio, planteo la ecuación del KPS, ¿sí? Que me representa, digamos, ese valor de KPS, que es el equilibrio entre el hidróxido de aluminio sólido y la parte disuelta del hidróxido de aluminio, que tendría aluminio más 3 y grupos oxidrilos. ¿Sí? Entonces, el KPS, ¿sí? El KPS, que es igual a 10 a la menos 33, ¿sí? Es igual al producto de la concentración del ion aluminio más 3 por la concentración de los grupos oxidrilos elevado al cubo, porque al plantear el equilibrio me quedan 3 grupos oxidrilos, entonces está elevado al cubo. La concentración de aluminio más 3, y eso es dato, ¿sí? Yo tengo como dato que la concentración del aluminio más 3 es igual a 1 molar. Fíjense, es dato eso. Entonces, me queda al final que la concentración de los grupos oxidrilos elevado al cubo va a ser igual al valor del KPS. Despejo la concentración de grupos oxidrilos, o sea, me queda raíz cúbica del KPS, y lo voy a representar como, digamos, yo puedo aplicar el menos logaritmo y entonces yo acá voy a tener POH, ¿sí? Menos logaritmo de la concentración de grupos oxidrilos, el POH. ¿Qué hice? Lo único que hice acá fue aplicar menos logaritmo a ambos lados. Por eso acá está definido. POH, y acá tendría que sacarle el menos logaritmo a lo que me dé acá. Y eso me dio 11. Entonces pH va a ser igual a 14 menos pOH. Y de esa manera saco cuánto vale pH. ¿Se entiende? Entonces lo único que se hizo una vez que llego a concentración de grupo oxidrilo igual a este número, que sería la raíz cúbica del KPS, es aplicar logaritmo miembro a miembro para tener la definición de pOH. Y después, bueno, ya es cuestión de plantear la relación de pH y pOH para saber cuánto me da pH. Entonces esta es la ecuación de la recta, ¿sí? pH igual a 3. ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces acuérdense que para ir de acá a acá, esto simplemente es aplicar este logaritmo miembro a miembro, ¿sí? Sería menos logaritmo, ¿sí? Porque pOH a qué es igual. pOH es igual a menos logaritmo de la concentración de iones oxidrilos. Eso es lo único. Y después, bueno, esta es la ecuación de la recta pH igual a 3. ¿De dónde sale? Sale de que pH es igual a 14 menos pOH. Eso es todo lo que se hace para encontrar esa primera ecuación. Esa sería la ecuación de la primera recta.
la que vincula aluminio más 3 y el hidróxido de aluminio. Luego tenemos, vamos a la segunda, ¿no?, que me está vinculando el aluminio más 3, el hidróxido de aluminio sólido con el tetrahidroxoaluminato de aluminio, que está acuoso. Para ese caso, ustedes ya tienen una ecuación en el enunciado que me está vinculando estas dos, ¿sí? Si ustedes se fijan, para la ecuación, para la recta 2 ya tengo la ecuación que me vincula las dos especies, ¿sí? Es esta. Entonces, la tengo de dato. Me dice entonces que el hidróxido de aluminio sólido, ¿no?, más los grupos oxidrilo, estos son grupos oxidrilo acuosos, esto está en equilibrio con el ion complejo, tetrahidroxoaluminato acuoso. Mira la concentración de la especie, ¿sí? La concentración del ion complejo, el dato, es esto, ¿sí? Y me da el valor de la constante de equilibrio. Entonces planteo la constante de equilibrio, ¿no?, igual que hicimos para la ecuación 1, donde el equilibrio era un KPS, ahora es una constante, que no es un KPS, sería en cierta manera también, porque fíjense, tengo un equilibrio un sólido con una especie disuelta. Bueno, la planteo, entonces igual a producto de las concentraciones de los productos, que sería el ion complejo, dividido la concentración de los reactivos elevado a los respectivos coeficientes estequiométricos. En los reactivos, bueno, como el hidróxido de aluminio es sólido, no aparece, el grupo oxidrilo sí aparece, y está a la 1, ambos a la 1, y esto es igual a 40. Esta concentración ya la conozco, ¿sí? Yo sé cuánto vale esto, y sé cuánto vale K. Entonces lo único que tengo que hacer es despejar concentración de grupos oxidrilos, ¿sí? Conozco K, conozco esto, entonces lo único que tengo que hacer es despejar la concentración de grupos oxidrilos. Saco el valor numérico y, como en el caso anterior, aplicando logaritmo menos logaritmo miembro a miembro, entonces llego al final, POH es igual a este valor, me dio menos 5,49. Entonces, como sé que pH es igual a 14 menos POH, entonces reemplazo y me da pH igual a 8,51. Entonces esa sería la ecuación 2, pH igual a 8,51, una línea vertical que me va a separar las dos especies. Esa sería la segunda línea vertical. Esta. Entonces quiere decir que acá yo tendría, en este caso, tendría, ahí si sigo esta, este sería un valor de pH 3, estaría pH, y esta 8,52, creo que dio, no me acuerdo. Bueno, 8,52 para esta línea vertical 2. ¿Sí? Bueno, ya tenemos esas dos líneas. Ahora la tercera que calculamos es esta, que separa el aluminio 0 del aluminio más 3. Entonces en esta línea horizontal va a estar dada directamente por la ecuación que implica la oxidación del aluminio 0. Entonces, bueno, acá no se nota mucho, lo voy a remarcar. Entonces tengo aluminio 3, ¿sí?, más pasa acá aluminio 0, entonces acá son más 3 electrones. El potencial que tiene que sacamos de tabla, menos 67 volts, ¿sí?, menos 1,67 volts,
sale de tabla y directamente esa va a ser la ecuación de la línea. Esta directamente va a ser la ecuación de la línea horizontal que vincula aluminio más 3 con aluminio 0. ¿Pero por qué? ¿Por qué va a ser directamente esta? Porque si nos fijamos en los datos que tenemos, la concentración del aluminio más 3 es igual a 1 molar, ¿no? Entonces, directamente es esta, pero porque la concentración del aluminio más 3 es igual a 1 molar. Si no fuera igual a 1 molar, tendríamos que haber planteado la ecuación de Nernst, donde me iba a aparecer la concentración del aluminio más 3, reemplazar este valor, este sería el E0, y recién calcular el potencial. O sea, sería algo así. Eso tienen que fijarse, supongamos, si le dieran algo así en el parcial y tuvieran una concentración del aluminio distinto de 1 molar, ustedes tendrían que haber planteado la ecuación de Nernst, ¿sí? Es decir, E igual a E0, este E0 es este vendría acá, menos 0,059 sobre N, este N, ¿cuánto es? Es este 3, ese va acá, ¿sí? Por logaritmo de, y entonces allí, en producto, tengo aluminio 0, o sea que no va nada arriba, 1. Concentración de los reactivos elevados a sus respectivos coeficientes estequiométricos. Ahí me va a quedar concentración de aluminio más 3. Entonces iba a tener que reemplazar allí, reemplazar este valor acá, la concentración que me den de aluminio, la reemplazaba acá, y sacar recién el E, que sí, ahí recién me estaría dando cuál es el E que va a estar representando la línea horizontal. Así que hay que fijarse bien cuál es la concentración antes de decir cuál es la ecuación de la línea horizontal. Hay que fijarse bien cuál es la concentración de la especie iónica. Bueno, eso sería las líneas más fáciles, digamos, de obtener. La 1, la 2 y la 3. Las oblicuas son ya las líneas que están representadas por ecuaciones, o sea, representan procesos en donde ya hay variación tanto de estado de oxidación y de pH. Ambos factores están afectando entonces la relación entre las especies que están separadas por esas dos líneas, por esa línea. Vamos a la 4. En la 4, línea 4 esta, tengo separada. Por un lado el aluminio 0 del hidróxido de aluminio sólido. Entonces, me está apareciendo, el hidróxido de aluminio sólido me está apareciendo en la ecuación que vincula el aluminio más 3 con el aluminio, hidróxido de aluminio, que me definía el KPS. Y esta especie me está apareciendo en la ecuación, en la hemireacción, que implica la oxidación del aluminio 0 al aluminio más 3, que lo acabamos de ver. Entonces, si yo relaciono la ecuación que usamos para encontrar la línea 3 con la ecuación que usamos para encontrar la línea 1, puedo encontrar la ecuación que me vincula las especies que separa la línea 4. Y eso es lo que hacemos. ¿Sí? Vamos a ver, acá. Fíjense. Acá estamos encontrando la ecuación que vincula esas dos especies. Tenemos entonces, por un lado, esta, que es la ecuación de la línea horizontal, ¿sí? Aluminio más 3 vinculado a aluminio 0. Y teníamos su potencial, que era menos 1,67, ¿sí? Después tenemos esta otra ecuación, que era la que correspondía al KPS, y teníamos el valor de su KPS. Si nosotros sumamos estas dos ecuaciones, fíjense en la que encontramos. Encontramos una ecuación que me vincula el hidróxido de aluminio sólido, ¿sí?, con el aluminio en estado sólido, porque los aluminios, estos más 3, se van. Entonces, esta ecuación
es la que me está representando el proceso, ¿sí?, que se da y que me vincula a las especies en cuestión, o sea, aluminio cero e hidróxido de aluminio sólido. El tema ahora es encontrar el potencial para esa ecuación. Entonces me voy a valer de los datos que tengo para las dos ecuaciones anteriores. Yo no puedo sumar estos valores porque este es un potencial, pero este no. Lo que sí puedo hacer con estos dos valores es calcular las energías libres de Gibbs. Y yo sí sé que para esta ecuación global, si yo conozco las energías libres de Gibbs de las ecuaciones que sumo, la energía libre de Gibbs de la ecuación global va a ser igual también a la suma de las energías libres de Gibbs de las ecuaciones que he combinado. Entonces, eso es lo que hacemos. Para el primer caso, yo voy a calcular esta energía libre de Gibbs, que le he llamado 1, para la primera ecuación. Como tengo de dato un potencial, yo sé que la relación que hay entre la energía libre de Gibbs y el potencial es igual a menos N por Faraday por el potencial. Entonces voy a usar este potencial y calculo la energía libre asociada a esta primera reacción. Para la segunda reacción yo tengo de dato un Kps, una constante de equilibrio. Entonces, ¿cómo voy a calcular la energía libre de Gibbs? Conozco otra ecuación que me vincula la energía libre de Gibbs con la constante de equilibrio. ¿Se acuerdan? Menos RT logaritmo de K. Entonces acá voy a poner Kps. O sea que con estos dos datos yo voy a calcular las energías libres para estas dos reacciones. Y sumando esas dos energías libres de Gibbs voy a tener la energía libre de Gibbs para la ecuación que me representa el proceso que me interesa, y esa energía libre de Gibbs que le he llamado delta G3 me va a permitir calcular el E3, que sería el potencial ya de la reacción en cuestión. Entonces, bueno, acá en esta expresión la desarrollo nada más y digo, bueno, delta de G3, ¿a qué va a ser igual? Como a mí me interesa calcular el potencial para esta reacción, bueno, la expreso en función de potencial, menos N por F por E3, igual, eso es delta de G3. A delta de G1, que ya vimos acá a que era igual, menos N por F por E sub 1, más delta de G2, que es igual, como este es menos, por eso al final se resta, menos RT logaritmo de Kps. Bueno, reemplazando los valores acá, yo saqué a cuánto me daba delta de G1 más delta de G2. Eso es lo que saqué acá, para después usarlo. Bueno, ahora lo que hago es plantear cómo voy a encontrar la ecuación que representa la recta oblicua. Igual que hicimos antes, haciendo uso de la ecuación de Nernst. Para esta ecuación, para la que representa el proceso. Para esta ecuación nosotros la teníamos asociado a un valor de E3, que todavía no conocemos. Entonces planteo la ecuación de Nernst. E3 sería igual a E3 0, ¿sí?, menos 0,059 sobre N. N para esta ecuación, me voy a la que representa el proceso, vale 3. Por eso pongo un 3 acá. Por logaritmo de Q. Este Q sería como escribir la constante de equilibrio para esta reacción que representa el proceso. Como este es sólido, no va a aparecer en la expresión de la constante. Este es sólido, no aparece en la expresión de la constante, lo único que me aparece es grupo oxidrilo, elevado al cubo, por eso me queda así. Bueno, por propiedad de logaritmo, esto también puedo escribirlo así. E30 menos 0,059 sobre 3, y este que estaba como exponente viene adelante, lo bajo, 3 por logaritmo de concentración de oxidrilo. Los 3 se simplifican, y entonces me queda más simple todavía. Esto, obvio, lo voy a usar. Si quiero, acá ya podría calcular el E3, ¿sí? Porque yo ya tengo calculada esta suma. Si yo quiero calcular el valor de E30, que es el que va a venir acá, este va a venir acá. Es este, ¿sí? Ese. Esto
yo podría pasarlo dividiendo a este valor que calculé y ya tendría el valor de E30. ¿Lo ven? Bueno, sin embargo, yo cuando hice el cálculo me compliqué un poco más. Pero les muestro, pero ustedes podrían hacerlo así. Bueno, una vez que ya he llegado a esa expresión, voy a ponerla acá para que se vea qué hice. ¿Sí? Fíjense. Una vez que ya he simplificado esto, estos tres, este menos, lo voy a hacer así, menos logaritmo de la concentración de grupos oxidrilos, no es otra cosa que pOH, ¿sí? Entonces, fíjense en a qué me queda igual. E3 es igual a E30, como este menos ya lo incluyo con el logaritmo de la concentración de grupos oxidrilos igual a pOH, me queda más 0,059 de pOH, ¿sí? ¿Lo ven? Entonces, de acá sale esta expresión, ya me quedó así de chiquita. Y como a mí me interesa que esté todo en función de pH, no de pOH, porque siempre quiero encontrar la recta en función de pH, porque yo tengo representado en el diagrama potencial en función de pH, reemplazo pOH, esto es pOH, por 14 menos pH. Bueno, una vez que ya hice eso, bueno, es cuestión de trabajar nada más. Acá, aplicando propiedad distributiva, me queda E30 más 0,059 por 14, menos 0,059 por pH, entonces este valor numérico ya lo puedo calcular. Si es que ya saqué E30, lo reemplazo, si no, bueno, lo que hice yo fue reemplazar acá, reemplacé directamente, ¿sí? El cálculo del E3, esto sería esto. Pero bueno, ya saben de dónde sale. Eso es esto, que ya lo teníamos desde antes, cuando planteamos la variación de energía libre, de allí. Bueno, acá puse a que sería igual, en realidad podría haber puesto el valor directamente porque ya lo podía sacar, ¿sí? Eso es esto. Y esto que tengo acá, eso está acá. Eso es. O sea, es matemático nada más. Entonces, todo esto grande me da menos 2,32 más 0,826, que es esto, menos 0,059 por pH. Bueno, termino llegando al final, a la expresión que 3 es igual a menos 1,49 menos 0,059 por pH. Y esa es la línea oblicua 4, que me vincula a esas especies. Bueno, para hallar la última línea, hacemos lo mismo, vinculamos las ecuaciones que nos sirven para encontrar la expresión de la ecuación que me vincule las especies. O sea, si me fijo en la gráfica, ¿qué especies necesito vincular? Necesito vincular el aluminio cero y el ion complejo. Bueno, el ion complejo, la ecuación para el ion complejo, la hemos encontrado recién, una ecuación que me vinculaba esta línea, ¿sí? Y también la que me vinculaba el hidróxido de aluminio con el aluminio cero. Entonces, son las ecuaciones que nosotros tenemos que vincular para que encontremos la ecuación que representa la etapa, digamos, 5. ¿Sí? Vamos acá. Entonces tenemos bueno, esta ecuación, la primera, no es más que la que nosotros ya teníamos, que nos vinculaba el ion complejo con el hidróxido de aluminio sólido. Esta era dato. Esa era dato, ¿sí? Es la ecuación de la línea vertical, que me vinculaba las
dos especies. Acá coloco K igual a 1 sobre 40, porque di la vuelta a la ecuación, está dada vuelta, ¿sí? Nosotros la tenemos dada en el enunciado al revés, y por eso dice K igual a 40. Aquí, para simplificar y para que me quede la ecuación, directamente al darle vuelta, bueno, la constante de equilibrio es 1 sobre la constante de la reacción inversa, por eso queda 1 sobre 40. Bueno, y de la otra línea que me sirve, porque yo lo que quiero, ¿qué quiero que se me vaya? Quiero que se me vaya el hidróxido de aluminio sólido. Entonces planteo la ecuación que me vincula el hidróxido de aluminio sólido con el aluminio cero, que esta es la que habíamos obtenido antes, ¿sí? ¿Se acuerdan? Acá. La habíamos obtenido acá. Es esta. Esta. ¿Sí? Entonces, para esa, nosotros teníamos E3. Bueno, vinculamos entonces la ecuación que habíamos obtenido, ¿sí? Para esta que ya conocíamos, el E3, esta y esta, bueno, que ya la conocíamos, el K. También hacemos exactamente lo mismo que en el caso anterior, determinamos las energías libres de Gibbs, ¿no? Como conozco K, que en este caso sería 1 sobre 40, puedo calcular la variación de energía libre para esta ecuación. Para esta ya la conocíamos, ¿no? Pero bueno, igual acá puse igual a delta de G1 más delta de G2, pero podría haber puesto el valor directamente, que ya lo tenemos calculado del paso anterior. Y al hacer la suma de las dos ecuaciones, se me simplifican entonces estos hidróxidos de aluminio. Y me queda el ion complejo, ¿sí? Que forma el aluminio cero y el grupo oxidrilo. La energía libre de Gibbs para esa reacción es igual a la suma de las energías libres de Gibbs de las reacciones que se han vinculado. Reemplazamos igual que en el caso anterior, como yo quiero conocer el potencial para esta reacción, entonces este delta de G5 lo reemplazo por N menos N por F por E5, igual a delta de G4, que es igual a menos RT logaritmo de K, porque tengo una constante de equilibrio, más delta de G3. Bueno, acá puse de nuevo a que era igual delta de G1, delta de G2, pero podría haber puesto directamente el valor que tenía. Acá ya puse directamente el valor. ¿Ven? Todo esto lo reemplacé ya por el valor que había calculado. Sí tienen que tener, ojo, ¿no? El cuidado acá, cuando ustedes reemplazan el R, acuérdense cómo esto es energía libre de Gibbs, hay que usar el R en unidad de energía, por eso el 8,31 Joule sobre Kelvin mol. En el caso anterior no les había hecho esa aclaración, pero no se las hago. Y la temperatura en grados Kelvin, bueno, 298 grados Kelvin, no me dicen nada. A ver, pero como nosotros estamos trabajando con datos que están en condiciones estándar, acuérdense que son 25 grados y una atmósfera. Por eso que acá tomo para la temperatura 298 grados Kelvin, que serían 25 grados centígrados. Entonces el logaritmo de 1 sobre 40 me queda acá, más el valor que ya lo tenía calculado del delta de G3. Bueno, teniendo esto ya es hacer lo mismo que en el caso anterior. Acá ya calculé E5, ¿sí? Teniendo E5 o estándar, ese me va a servir para reemplazar en la expresión de la ecuación de Nernst. La ecuación de Nernst para esa ecuación sería E5 igual a E50 menos 0,059 sobre 3. ¿Por qué? Porque voy a tener que mirar esta ecuación, ¿sí? Esta es la que me interesa. Entonces,
N vale 3, por este 3 que tengo acá, 3 electrones puestos en juego, logaritmo de. Entonces me fijo en el producto que se me formó, aluminio 3, aluminio 0, perdón. Sí, aluminio 0, voy a bajarlo acá para que se vea. Ahí, aluminio 0, ¿sí? Entonces, sólido no va a aparecer. El ion aluminato, tetraaluminato, tetrahidroxoaluminato, sí, porque ese es soluble, acuoso. El grupo oxidrilo también, porque está como yo no sea soluble. Por eso me queda concentración de grupo oxidrilo a la cuarta sobre la concentración del ion complejo. Bueno, aplicamos propiedad de logaritmo. Hasta acá todo igual. Como es logaritmo de un cociente, va a ser igual a la resta de los logaritmos, ¿sí? De lo que tengo en el numerador y de lo que tengo en el denominador. Sigo trabajando. Lo que está como exponente lo voy a bajar y aplico propiedad distributiva y reemplazo la concentración del ion complejo. Entonces ya me queda todo numérico menos la concentración de los grupos oxidrilos. Otra vez, fíjense en que acá, como a mí lo que me interesa es encontrar una expresión en función del pH, que es lo que estamos haciendo. Estamos vinculando esto, no es otra cosa que pOH. ¿Lo ven? Menos logaritmo de la concentración de grupos oxidrilos. Entonces directamente ahí ya haciendo todos los cálculos y agrupando lo que puede agrupar, esto que es numérico con todo esto, que también me va a dar un número, me termina dando esta ecuación, que está en función de pOH. Reemplazando pOH como 14 menos pH, podremos llegar ya a la ecuación definitiva de la recta, ¿sí? Entonces me queda E5 igual a menos 1,33 menos 0,0787 de pH, que esta sería la otra línea oblicua que me vincula a las otras dos especies. Bueno, ¿se entiende? Esto sería más o menos lo que se hace en general siempre para la construcción de los diagramas. Bueno, les decía, me quedé callada un poquito porque fui a buscar un ejercicio que me puede permitir más o menos explicarle qué tipo de preguntas se pueden hacer, por ejemplo, ya sobre un purvé, como este. Por ejemplo, acá yo tengo un ejercicio que es para un diagrama de purvé del cromo, que es más complejo que este, ¿sí? Entonces, por ejemplo, supongamos, yo le voy haciendo la pregunta, pero se las voy a ir transformando, es decir, en vez que esté hecha sobre este diagrama de purvé que yo tengo, que es del cromo, pero se las voy a ir haciendo sobre el diagrama de purvé del aluminio, un poco para que ustedes tengan idea qué cosas puedo analizar sobre este diagrama. Por ejemplo, acá pide, escriba las ecuaciones que representan las siguientes transformaciones. Entonces, bueno, ustedes ya saben, son las ecuaciones que acabamos de ver, que son las que hemos deducido para poder encontrar las rectas que están apareciendo en este diagrama. O sea, acá está pidiendo las ecuaciones, o sea, serían las ecuaciones químicas. O sea, en este caso, por ejemplo, sería aluminio 0 pasando a aluminio más 3. En este caso sería la ecuación que representa el KPS.
En este caso, la ecuación que representa el equilibrio entre el hidróxido de aluminio sólido y el ion complejo. Y en este caso, las ecuaciones que hemos deducido, vinculando estas dos para esta y estas dos para esta. ¿Sí? Eso hemos hecho. Hemos vinculado 3 y 1 para 4 y 4 y 2 para 5. Bueno. Después, pide, por ejemplo, una reacción que no sea redox. Entonces, ¿cuáles podríamos dar, por ejemplo? Si ustedes participan, ahí me voy a dar cuenta si van entendiendo. Sobre este diagrama, supongamos, yo les pido que me den una reacción que no sea redox, de las que están representadas acá en este diagrama. ¿Cuáles no serían redox? ¿No se entendió? ¿Cuáles rectas representan procesos que no son redox? No responde nadie. ¿Cuáles serían, chicos? La 2, profe. La 2, por ejemplo, si bien la 2, la 1 no son procesos redox, acuérdense que las líneas verticales representan procesos donde no hay cambio en el estado de oxidación. O sea, por ejemplo, si este fuera un punto del parcial y a mí me piden una reacción que no sea redox, yo podría dar de ejemplo, bueno, la que representa la línea 1, la que representa la línea 2, no son redox. Después piden una reacción redox en cuyo potencial influye el pH. Una reacción redox en cuyo potencial influya el pH. ¿Cuáles podrían darme de estas 5 líneas? 4, 5. Bien, o sea, en esta línea 4 y 5 hemos dicho que está variando tanto el potencial como el pH. O sea, acá hay variación del estado de oxidación y además está siendo afectada por los cambios de pH. Y acá lo mismo, hay cambio en el estado de oxidación y está siendo afectada por los cambios de pH. En cambio acá hay solo variación en el estado de oxidación. Es redox nada más. Y no le afecta la variación de pH. Después pide, por ejemplo, dice, bueno, yo se lo cambio para eso que tienen allí. Se agrega una solución de hidróxido de sodio a una solución de aluminio más 3. Detalle, ¿qué observaría? Si se agrega una solución de hidróxido de sodio a una solución de aluminio más 3. Si yo agrego una solución de hidróxido de sodio, el hidróxido de sodio es una base. Como es una base, me va a aumentar el pH. Entonces quiere decir que yo me estaría moviendo en este sentido. Porque yo acá que tengo que representado pH y acá potencial. ¿Sí? Entonces acá tengo pH 0 y acá pH 14. Si yo voy agregando hidróxido de sodio, me dicen, supongamos que parto de acá, ¿sí? Agrego hidróxido de sodio, entonces me voy a desplazar en este sentido, de aumento de pH. Entonces, ¿qué podría decir? Podría decir que se puede formar hidróxido de aluminio, por ejemplo. ¿Entienden? Si yo tengo una solución que tenga aluminio más 3. Bueno, también me podrían decir lo contrario, o sea, que en lugar de alcalinizar, acidifico. Por ejemplo, si acidifico la solución hasta pH 0 y me dicen, por ejemplo, que tengo hidróxido de aluminio y acidifico la solución hasta pH 0. Bueno,
De esa manera es como yo me tengo que mover en el diagrama y ver qué especie va a estar presente en función de cómo me estoy desplazando yo al acidificar o al alcalinizar. Si yo acidifico, me voy hacia allá. Si yo alcalinizo, me voy hacia el otro lado. Y puedo decir qué especie. Después, por ejemplo, acá me dice, y esto quizá es un poco más para eh, tener en cuenta, ¿sí? Estos son, estos son potenciales de reducción, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá para el caso del diagrama del cromo, me pregunta, explique cómo varía el poder oxidante del ion pirocromato en función del pH. Y yo podría decirle, a ver, para este diagrama, explique cómo varía el poder oxidante eh, del, del ion tetrahidroxoaluminato al aumentar el pH. Si hablamos de poder oxidante, ¿eso qué implicaba? Si hablamos de poder oxidante, ¿qué le pasa a la especie? La especie oxida a otro. Y se reduce. Bien. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta eso, repito la pregunta. Explicar cómo variaría el poder oxidante del ion tetrahidroxoaluminato, ¿sí? En función del pH. Se queman las neuronas, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Yo sé que si estamos considerando que tiene poder oxidante, esa sustancia tiende a reducirse y a oxidar a otro. ¿Cuándo va a tener mayor poder oxidante? Tendrá mayor poder oxidante si tiene mayor tendencia a reducirse, ¿sí? A reducirse, ¿sí o no? Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿sí? Si tiene mayor tendencia a reducirse. Ahora, ¿cómo relaciono la tendencia a reducirse con el potencial de reducción? Si tiene mayor tendencia a reducirse, ¿cómo es su potencial de reducción? ¿Más bajo o más alto? Mayor tendencia a la reducción. Alto. Bien, más alto potencial de reducción. ¿Sí? Entonces, miremos la recta. Esta recta me está diciendo cómo varía su potencial de reducción para este. ¿Mm? ¿Qué es lo que pasa al aumentar el pH? ¿Baja o disminuye el potencial? Si aumento el pH, ¿qué le pasa al potencial de reducción? Mirando la línea. Hacia acá aumenta el pH. ¿Qué le pasa al potencial de reducción? Disminuye, profe. Bien. O sea, al aumentar el pH implica disminuye el potencial de reducción. Entonces, ¿qué le pasa a su poder oxidante? ¿Aumenta o disminuye? Fijémonos acá. Mayor poder oxidante, sí, mayor tendencia a reducirse, o sea, si tiene mayor potencial de reducción, tiene mayor poder oxidante. En este caso, al aumentar el pH, le disminuye el potencial de reducción. Entonces, ¿qué le pasa al poder oxidante? ¿Qué le pasa al poder oxidante? Acá está la relación.
Disminuye, profe. Bien. ¿Ven? ¿Se dan cuenta cómo tienen que analizar? ¿Mm? Bueno, todas esas cosas las puedo analizar en un diagrama de Purvé. Bueno, ¿se entendió? Sí, profe. Bueno, entonces, ¿qué era lo otro que querían ver? El laboratorio. Veamos. ¿Alguna pregunta de Purvé? ¿O quedó claro? Esto sería laboratorio. ¿Qué laboratorio querían ver? Laboratorio 9, la parte C del laboratorio 9. A ver. Bien, en la parte C del laboratorio 9 dice, se estudian el poder oxidante del ácido nítrico, el ácido sulfúrico y el ácido fosfórico. Lo que hicieron allí, esperen que me ubique, hacen la reacción directamente con estos ácidos concentrados, los tres, con un trocito de alambre de cobre. Y los probaron en frío y en caliente. En realidad probaron en frío y en caliente el sulfúrico y el fosfórico, y al nítrico solo lo hicieron en frío, porque si da en frío, en caliente con más razón. El tema es que el óxido que se produce cuando hacemos reaccionar ácido nítrico con el cobre, el dióxido de nitrógeno es un gas que es muy tóxico. Entonces ya se había formado en frío, si lo calentábamos se iba a formar mucho más, por eso es que se lo hizo solo en frío. Pero podríamos haberlo hecho igual, dando calor con las palmas de las manos, ¿sí? Entonces íbamos a ver que se ponía mucho más marrón, porque ese gas es un gas marrón. Entonces, lo que se observaba allí, yo tenía los tres tubos de ensayo, ¿sí? Tenía el alambrito de cobre y el ácido. En el caso del ácido nítrico, tenía después, le poníamos un taponcito porque acá se formaba el gas, ¿sí? Ese gas que es el dióxido de nitrógeno, que es un gas marrón, es muy tóxico, para que no escape, ¿sí? Y a estos no les pusieron tapón, aunque podrían haberle puesto. Este es con ácido sulfúrico y el último con ácido fosfórico. En este caso, en frío, ¿sí? Este reaccionó, este no, y este no. Y en caliente, bueno, este sí reaccionó, este no, y bueno, obvio, más todavía, ¿sí? Si reacciona en frío, en caliente, también lo va a hacer. Entonces,
Los que reaccionan son todos estos que he marcado con una X, y los que no reaccionan, les puse así la rayita. Entonces, de acuerdo a esto, nosotros ya podemos saber quién es el mejor en la propiedad que se está estudiando. ¿Pero qué propiedad estamos estudiando? Lo que está pasando acá es que estas sustancias, ¿sí?, están actuando como agentes oxidantes. Estamos probando su poder oxidante. Entonces, la propiedad estudiada es el poder oxidante. ¿Cuál va a ser la mejor? Sin hacer ninguna ecuación, de acuerdo a la experiencia, nosotros ya podemos decir cuál es la mejor. Es el ácido nítrico, porque si reacciona ya en frío, también lo va a hacer en caliente, este sería el mejor, ¿sí? El que tiene poder oxidante en caliente, que sería el ácido sulfúrico, porque al calentarlo allí recién vieron reacción, acá se desprendieron unos humos blancos, acá se desprendió dióxido de azufre, lo hizo solo en caliente, entonces también se comporta como agente oxidante, pero en caliente. Y este, en ninguna de las dos situaciones, ni en frío ni en caliente. Entonces no tiene poder oxidante. Entonces el poder oxidante aumentaría en este sentido, ¿sí? Sin hacer ningún cálculo más, pero se puede hacer el cálculo, ¿sí? Dice, de acuerdo al observado, en el video interprete con ecuaciones químicas los fenómenos producidos al hacer reaccionar el cobre con los ácidos concentrados ensayados, ¿sí? ¿Y qué propiedad de estos ácidos se verificó en este ensayo? Poder oxidante, obtenerlo en forma creciente según la misma, ahí ya estaría entonces el punto 5, el punto 6, perdón. El punto 5 dice, de acuerdo al observado en el video, interprete con ecuaciones químicas los fenómenos producidos. O sea, es simplemente escribir las ecuaciones que representan la reacción del cobre con ácido nítrico, con ácido fosfórico y ácido sulfúrico. En el último caso, no hay ecuación. Todo lo que podemos hacer es inclusive escribir las hemireacciones, sacar de tabla los potenciales y ver cómo nos da el delta D, y en función de eso, ver si son espontáneas o no las reacciones. Entonces, por ejemplo, para el caso del cobre, lo hagamos para las dos, que sí se producen, porque en la otra me va a dar el delta D negativo. Vamos para la primera vez. En el caso del cobre, cuando se produce la reacción entre el ácido nítrico y el cobre, lo que se forma es, por un lado, el gas, ese gas pardo rojizo, ¿sí?, ese gas tóxico, y se forma, la solución toma un color verdoso, ¿sí?, un verde intenso, que es del nitrato cúprico. Cobre, nitrato cúprico, ¿no? Y además se forma agua. Si yo quiero igualar esa reacción, es una reacción redox. Todas estas son reacciones redox, por eso estamos hablando de poder oxidante. Estos ácidos, si están ejerciendo su poder oxidante, ¿qué están haciendo ellos? Oxidan al otro, en este caso están oxidando al cobre. El cobre está pasando de 0 a más 2, ¿sí? Este se oxida. Y el nitrógeno, en este caso, se reduce, ¿sí? Entonces, si escribimos la ecuación
y queremos igualarla, vamos a tener que plantear las hemireacciones. Hagamos, por ejemplo, la primera, cobre 0, pasando al cobre más 2. ¿Sí? Entonces acá tengo más 2 electrones. El potencial es igual a menos 0,336 volts. ¿Sí? De tabla directamente. Para el caso del ion, digamos del nitrógeno. El nitrógeno acá está trabajando con estado de oxidación más 5 y acá está trabajando con estado de oxidación, acá sería menos 2, menos 4 más 4. ¿Sí? Más 4. Entonces, tengo que escribir una hemireacción donde el ion nitrato va a formar el dióxido de nitrógeno. Bueno, acá hay que igualar por el método del ion-electrón. Lo primero que tenemos que acordarnos es que acá estamos pasando del estado de oxidación más 5 a más 4. ¿Sí? Entonces, igualamos hacemos balance previo de masa de la especie que está sufriendo cambio en el estado de oxidación. Tengo un nitrógeno y un nitrógeno de cada lado, o sea, me queda así tal cual. ¿Mm? Y un nitrato, dióxido, me queda así, ¿sí? O sea, tengo un electrón puesto en juego por átomo. Entonces me quedaría directamente acá más un electrón. ¿Mm? Ahora, tengo que igualar las cargas, ¿sí? Yo tengo allí una carga negativa y en el otro lado, nada. ¿Sí? Entonces acá tengo una negativa, esta negativa, y acá nada. Entonces, dos negativas, lo que implica que tendría que poner acá más dos iones hidrógeno para neutralizar, porque acá tengo 0 de carga. ¿Okay? Y ahora tendría que igualar los hidrógenos. Eso implicaría, como acá tengo 2 hidrógenos y eso se hace con agua, tendría que sumar de este lado 1 de agua. Así. ¿Mm? Si hicimos bien, los oxígenos tienen que haberse igualado automáticamente. Entonces, me quedan 3 oxígenos, 2 y 1, 3 oxígenos. Ahí está. El potencial para esta hemireacción sería 0,80 volts. Entonces, me queda al final. Bueno, tengo que simplificar los electrones. Fíjense en que acá tengo 2 electrones en la primera reacción y en la otra reacción tengo 1. Entonces, eso implica que voy a tener que multiplicar toda esta ecuación por 2. Entonces, al final, me va a quedar 2 de ion nitrato más 4 protones más cobre produce cobre. 2 más 2 dióxido de nitrógeno más 2 de agua. Esa sería la ecuación global y el delta D sería la suma algebraica de estos dos potenciales, menos 0,336 y 0,80. Y eso va a dar positivo, ¿sí? 0,464 volts. Entonces, delta D mayor que 0
Entonces eso implica que delta de G, que es igual a menos N F delta D, ¿cómo va a ser? Delta de G va a ser menor que 0. Y eso me está dando la pauta de que esta reacción es espontánea. Por eso es que veíamos que al colocar el cobre en el ácido, la reacción se producía espontáneamente. Con eso estaríamos justificando la primera reacción. En cuanto a la segunda reacción, también estamos probando poder oxidante, o sea, el cobre se va a oxidar, ya sabemos que no lo hacen frío, pero sí lo hacen caliente. Entonces planteamos la reacción. El cobre oxidándose y el ácido sulfúrico reduciéndose. Entonces hacemos también lo mismo. Escribamos primero la ecuación. Ahí. Viene el ácido sulfúrico, el cobre, se produce el sulfato cúprico, más, hicimos el gas, ese blanco que se desprende, más, ¿sí? Más. Nos olvidamos de llevar los coeficientes, ¿sí? De la ecuación iónica a la ecuación molecular. Pero bueno, eso lo hacen ustedes, porque de ahí, de lo que llegamos ya estaba fácil. O lo escribimos después, no hay problema. Bueno, esa sería la ecuación molecular que tenemos que igualar. Entonces también escribimos la reacción de oxidación del cobre, 0, pasando a cobre más 2, esto más 2, electrones porque es oxidación, ya habíamos visto que era igual el potencial era menos 0,336 volt, y acá el que está reduciéndose es el azufre que está pasando de más 6 a más 4. Acá está trabajando con más 4, acá con más 6. ¿Sí? Entonces tendríamos el anión sulfato, ¿sí? Que está pasando a dióxido de azufre. Esa reacción tiene un potencial de 0,16. Sí. 0,16. Bueno, ahora igualando la segunda de mi reacción, el cambio en el estado de oxidación. Bueno, hacemos la igualación previa, de la especie que sufre el cambio en el estado de oxidación es el azufre, pasa de más 6 a más 4. Entonces serían 2 electrones puestos en juego por átomo. Como en este caso es reducción, entonces esos 2 electrones se suman del lado de los reactivos. Sería más 2 electrones. ¿Sí? Ahora igualamos las cargas, como estamos igualando todo en medio ácido, se hace con los iones hidrógeno, o sea, protones. De este lado tengo carga 0, y de este lado tengo estas 2 cargas negativas, más estas 2 son 4 cargas negativas. Por lo tanto, tendré que sumar de este lado 4 protones, 4 iones hidrógeno. Para igualar los hidrógenos tendré que sumar agua de este lado, ¿sí? ¿Cuántas de agua? Si son 4 iones hidrógenos, tendré que sumar 2 aguas. Entonces sería 2 aguas. Y ahí estaría. ¿Sí? Bueno, acá sí se van a simplificar los electrones al sumar las N reacciones. Entonces voy a poder sacar el delta D. ¿Qué me da? Fíjense, menos 0,336 más 0,16. O sea que me da negativo, lo cual está de acuerdo con lo que se ha observado en la experiencia, ¿sí? Que no se producía
espontáneamente, sino que teníamos que darle calor para que se produzca la reacción. ¿Mm? Al ser el delta D negativo, el delta de G va a dar mayor que 0, entonces implica que no es espontánea y por eso tuvimos que darle calor. Se produce pero dándole calor. Bueno, al final acá estos electrones se van a simplificar, entonces me va a quedar cobre más el anión sulfato más 4 iones hidrógeno, va a formar cobre 2 más 2 gramos más para llevar los coeficientes a la ecuación molecular, que está aquí, y está la ecuación molecular. Bueno, para cobre, 1. Para el ácido sulfúrico, tengo que formar 4 protones. Como tengo 2 ya acá, entonces, ¿eso qué significa? ¿Qué coeficiente voy a tener que poner para que forme 4? Tendré que poner un 2. Para que forme 4 iones hidrógeno, tendré que tener un 2 para que sean 4 hidrógenos en total. Cobre, 1, agua, 2, dióxido de azufre, 1. Y eso sería todo. Tengo al lado. Sí. Bueno, en el caso del ácido fosfórico, no hay reacción. Ustedes pueden otra vez copiar el potencial para la oxidación del cobre y el potencial para la reducción del ácido fosfórico, y van a ver que les da, no se los pongo si quieren, pero ustedes pueden buscar en tabla la ecuación. Ya saben, va a ser la misma, la del cobre. Cobre pasando a cobre 2 más 2 electrones, el potencial ya lo saben. Para el caso del ácido fosfórico, bueno, no se produce, ya saben que no se produce, telescopio, lo que había sacado directamente de tabla con su potencial, ¿sí? Entonces así no se produce, entonces ya saben, esto tiene que ser menos 0, compuesto de 18, menos 0,333 volts. Eso fíjense, entonces después ya sacan la ecuación global, delta E, como les da, son dos valores negativos que tienen que sumar, entonces esto me da menor que 0. Eso que significa que el delta de C menor que 0. Tampoco se produce. La diferencia está que esta directamente no se produce ni en frío ni en caliente, en cambio esta en frío sí y en caliente no, en el caso del ácido sulfúrico. Bueno, lo único que les quedaría sería llevar los coeficientes de la ecuación iónica a la ecuación molecular para el ácido nítrico, nada más. Bueno, no sé si con eso ya estaría, porque creo que no están pidiendo más cosas, ¿sí? Es simplemente escribir las ecuaciones. Bueno. ¿Algo más? Creo que con eso ya está, ¿no? Dejamos ahí entonces. Se han quedado mudos. Sí, profe. Bueno. Bueno, esto no hay más ciencia que eso, ¿sí? O sea, está sencillo dentro de todo el